Diálogo Pastoral. Y como de costumbre, aquí todos los miércoles, con excepción del miércoles pasado, estamos desde el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, para el mundo entero. Este es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, saludando a todos y cada uno de los hermanos televidentes. Nos siguen, gloria sea al Señor, a través de la cadena del Milagro Internacional. También aquellos hermanos que nos siguen a través de nuestra página en el internet, cuando aparece www.cdminternacional.com. Gracias a todos y cada uno de ustedes por seguir este programa de Diálogo Pastoral, y también aquellos que nos siguen en nuestra página de Facebook, donde aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Agradeciendo también a nuestros hermanos del Ministerio Sermón Cristiano.tv que retransmiten este programa en sus diferentes plataformas digitales, ya sea YouTube, Roku, Facebook, Instagram, Apple TV. Gloria sea al Señor. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla para peticiones de oración. Y al final del programa vamos a estar orando por esas peticiones. Pueden llamarnos al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Gloria sea al Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer tanto a la gerencia del Ministerio Cristo Viene, a la cadena de Milagros, el hermano Tommy Figueroa, a todos los muchachos. La semana pasada no pudimos estar aquí con ustedes. Mi hijo iba a ser operado y tuve que salir de emergencia para el estado de Kentucky, allá en Fort Campbell, Kentucky, viajando hasta Tennessee. Y agradezco tanto a todos los pastores, los amigos, los hermanos que han estado manteniendo a mi hijo en oración. Gracias a nuestro obispo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, el doctor Ricardo López Ortiz, también a nuestro superintendente del Caribe hispano, el superintendente, el obispo Juan Antonio Encarnación. Gracias a todos los pastores, amigos, hermanos, tanto a la iglesia que me honro en pastorear, la iglesia Taller del Maestro. Gracias por sus oraciones. Esta semana ha sido fuerte, llegamos ayer, pero gracias a Dios vimos la mano de Dios glorificarse, tanto en la operación como en la recuperación. Y a veces no entendemos ciertas cosas, porque Dios permite ciertas situaciones que lleguen de emergencia a nuestras vidas, pero es también para Él glorificarse. Dios en su infinita misericordia obra por caminos misteriosos, pero el objetivo final es impactar, es salvar y es alcanzar vidas para Cristo. Aunque lamentablemente mi hijo está apartado por estos breves momentos, él supo ver como un padre pues deja todo lo que tiene que hacer y va y lo socorre en el momento de necesidad. Esta operación era delicada y como era un fin de semana festivo en los Estados Unidos, nadie se podía quedar en él, y dejamos todo y fuimos allá, cuidamos de él, y gracias al Señor pues tuvimos una oportunidad entre padre e hijo y pudimos hablar. Le hablé acerca de las cosas de Dios. Amigos, hermanos, miembros de la iglesia estuvieron llamando, visitando, enviando mensajes de recuperación. Y lo lindo es, ayer pude aprovechar antes de irme, de despedirme, y me senté con él y le hablé y le dije, mira, ¿sabes qué? Aunque te llamo la atención cuando estás haciendo las cosas mal, seguirás siendo mi hijo y daría la vida por ti, gloria sea al Señor. Pero lo más que un padre se preocupa por su hijo es por la salvación de su alma. Y le dije, tú tienes llamado, tú tienes propósito de Dios, y sigo aferrado a esa promesa que Dios hizo. Por eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea el milagro hecho, yo le creo a aquel que habló, yo le creo a aquel que me dijo a mí, te voy a dar un hijo, y a Dios sea la gloria. Estamos viendo la mano de Dios obrar poderosamente, y de esta manera también extendemos ese agradecimiento a todos y cada uno de los hermanos televidentes, compañeros ministros, pastores. Y me uno a estas palabras para extenderte esta palabra a ti, hermano, que nos estás viendo en el día de hoy. Los planes de Dios son tan grandes y ni una hoja de un árbol se mueve si el Señor no lo permite. Y cuando Dios da una palabra,
tú tienes que mantenerte firme, caminando, creyendo al invisible, porque Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer ese milagro una realidad. Gloria sea al Señor. Pero esto no es de estar cuestionando el por qué, sino para qué. Dios se va a glorificar. Así que creamos a la palabra de Dios. La palabra profética más segura está aquí. Yo no necesito escuchar una palabra de un profeta, una persona buscando aliento. La misma palabra de Dios me dice a mí, el Espíritu Santo me da esa confianza, esa confirmación, esa seguridad de que la palabra de Dios se hará realidad. Así que agradecemos a todos y cada uno de nuestros hermanos por esas oraciones. Así que, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy especial en esta temporada de huracanes. Gloria sea al Señor. Queremos hablar acerca de los preparativos, gloria sea al Señor, de la iglesia ante una emergencia o desastre natural. Todos nosotros tenemos un deber, una responsabilidad, tanto como padres en un hogar, de velar que en esta temporada de huracanes o esta temporada que estamos atravesando en Puerto Rico, luego de la pandemia, luego de los terremotos, de los huracanes, es siempre estar apercibido, estar preparado. Yo digo esto, siempre nos preparamos para lo peor, pero esperando lo mejor, ¿ok? No es una mentalidad fatalista, sino estar apercibido y preparado. Para ello vamos a comenzar leyendo el Salmo 112. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 112. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria sea al Señor. Con este salmo, amados hermanos, hablando acerca de la prosperidad del que teme a Jehová, me llama la atención, gloria sea al Señor, cuando dice en el versículo 5 que gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Hemos visto cómo en ocasiones pasadas, cuando llegaron los huracanes, cuando llegaron los terremotos y aún en la pandemia, muchos pastores, muchos líderes dejaron la iglesia, se apartaron, se fueron a otros lugares. Algunos que estaban en Puerto Rico se fueron para Estados Unidos creyendo que iba mejor y dejaron buscar de la dirección del Señor. Pero Dios nos llama a cuenta, Dios nos dice que estemos preparados, apercibidos, porque el día ni la hora nadie sabrá cuando venga el Señor. Pero sí tenemos un deber como padre, un deber como pastor de estar preparados y apercibidos. Y queremos hablarles acerca de unos preparativos que tienen que hacer la iglesia. Lamentablemente he visto que hay pastores que se concentran demasiado en los que están afuera y tienen que también acordarse de cuidar los que están dentro de la iglesia, cuidar a los de la grey, aquellos que Dios añadió a la iglesia a ser salvos. Por tal razón, la función primera de la iglesia es predicar el evangelio, es ganar almas para Cristo, es cuidar, alimentar, nutrir a esas ovejas y capacitarlas para seguir alcanzando más almas para el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un desastre natural o una crisis o una emergencia? Pues sucede lo siguiente, se interrumpe la normalidad. Por tanto, necesitamos crear un plan de contingencia, tener un plan apercibido. Cuando viene un huracán o un terremoto a un padre o una familia, llega
agencias gubernamentales como FEMA, la Cruz Roja, para ayudar a ese padre y a esa familia. Pero cuando viene el mismo desastre natural o una emergencia a la iglesia, ¿quién ayuda a ese pastor a reconstruir lo derribado, entonces volver a limpiar y volver a levantar la continuidad de la obra del Señor? Se nos olvida, se nos pasa por alto de que sí está bien alimentar, pero tenemos que velar primero por los de la casa, porque no podemos dar algo que no tenemos. Por tanto, el plan de contingencia consiste en el formato bíblico que está en el libro más sagrado, las Sagradas Escrituras. Dios dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, últimos de la tierra. Pues entonces tenemos que empezar con los de la casa, asegurarnos como pastores de que nuestros miembros estén bien, de que nosotros, la estructura esté bien. Gloria sea al Señor. Un plan de contingencia detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una iglesia pueda continuar brindando servicios en caso de alguna emergencia o crisis. Esta emergencia o crisis se puede tratar de un huracán, un terremoto, un fuego o cualquier otro fenómeno natural. Un fenómeno natural puede ser la reacción ante la eventualidad de una emergencia. Se puede reaccionar de manera oportuna, adecuada y efectiva en incidentes si se tiene un plan de contingencia en su iglesia. Un plan de contingencia tiene varios propósitos. El principal es proteger la vida y la seguridad de los miembros de la iglesia. Número 2, el segundo objetivo es resguardar las facilidades de la iglesia. Al hacerlo, asegurarás la continuidad de la obra de Dios. Brindas dirección a la congregación en un momento difícil y ofreces esperanza por medio de la acción y el testimonio. Esto tiene un efecto multiplicador en la paz y la tranquilidad de los miembros para poder ayudar a los esfuerzos de socorro y de recuperación. Con estos objetivos en mente, identifica todos los panoramas de emergencia, crisis o desastres que pudieran afectar a la iglesia y su programa. En otras palabras, si el pastor está nervioso cuando se para al altar a predicar porque ocurrió un terremoto, tenemos que entonces tener en cuenta de que estamos transmitiendo otro mensaje al que estamos hablando. Hay pastores que dicen: no, hermanos, tenemos que tener fe, y tú los ves a ellos nerviosos, asustados. Gloria sea al Señor. ¿Pero por qué? Porque no creen la palabra. Cuando empezamos nosotros a prepararnos con anticipación, si viene un terremoto, aunque la tierra tiemble, no hay problema. A veces hablamos de un pequeño temblor de tierra como si fuera un terremoto. No, otros países, eso es el diario vivir de ellos. En estados como California, como Oregon, como el estado de Washington, como en Hawái, en Japón, estos temblores de tierra que ocurren es normal. Pero entonces tenemos que estar preparados. Una persona preparada pues confía en el Señor. Una persona preparada entonces sabe a qué enfrentarse. No lo sabemos todo, pero estamos confiadamente. Hemos visto cómo personas después de los huracanes se fueron para Estados Unidos, abandonaron la iglesia, dejaron el llamado, porque era como el refrán de decir: sálvese el que pueda. No, pastor, pastora, esa iglesia viene a ser como un hijo, como una hija. Lo vemos en las cartas de los discípulos, de los apóstoles. Gloria sea al Señor cuando habla: hijitos. Aman a esa congregación como si fueran sus hijos. Entonces yo pregunto: ¿qué padre abandonaría a sus hijos? Que hay pastores, por supuesto. Hay pastores con llamado de Dios y hay pastores asalariados. Pero este plan de emergencia, esto no recae solamente en los pastores, en los líderes, pero también en cada miembro. Nosotros tenemos que prepararnos en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad. ¿Para qué? Para entonces ser luz en medio de las tinieblas. Cuando hay caos, cuando hay incertidumbre, la iglesia brilla de su mejor manera porque tiene la paz. Y la paz del Señor es que te ayuda a enfrentar estos momentos de crisis, estos momentos de adversidad.
momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te pone esa armadura del Espíritu y te ayuda a seguir hacia adelante. 10 pasos para desarrollar un plan de contingencia en tu iglesia. Escúchalos, amados hermanos. Número 1, identifica los escenarios de riesgo en tu iglesia, en tu congregación. Si hay árboles cerca de la congregación, de la iglesia, de la estructura, que se puedan caer y obstruir el tránsito, si hay tendido eléctrico, todos esos riesgos, identifícalos, porque si pasa algo, ya tú sabes qué tienes que hacer o qué medidas de seguridad tienes que tener. Determina las actividades críticas y prioritarias de la iglesia e identifica cuán pronto las debería reanudarlas. Un ejemplo que le estoy hablando es de nuestra iglesia en Zanjas. Cuando ocurrió lo del huracán María, yo dije, el huracán viene el miércoles, pues se queda pospuesto el culto del jueves de sociedades. Hermanos, limpien sus casas, remuevan los escombros que puedan remover. El viernes yo estaré aquí visitando la iglesia para ver si hubo algún daño luego del huracán. Esto fue antes de que sucediera el huracán. ¿Qué pasa? Que entonces el viernes llegaron unos miembros a la iglesia y me ayudaron. El sábado, gloria sea al Señor, no teníamos servicio, pero yo le dije, pase lo que pase, el domingo nos veremos todos en la iglesia. Si usted no llega, yo voy a saber que usted está quizás con una situación a la mano que no puede llegar a la iglesia. Entonces nosotros vamos a tratar de llegar a sus casas. Los hermanos de la iglesia identificamos a estas personas para ver de qué manera lo podíamos asistir o socorrer. Gracias a Dios, luego del huracán del miércoles, el domingo, aunque no había electricidad, todos los miembros se dieron cita en la iglesia el domingo en la mañana, y ahí hubo un pase de lista para saber si todos estaban bien, gloria sea al Señor, y partir de esa primicia entonces atender cada hermano según la necesidad. Tenemos que primero tener en cuenta a los miembros de nuestra organización, sin olvidarnos de la comunidad a la cual nos encontramos. Número 3, determina qué necesita para que la iglesia continúe su servicio. Pues si se va la electricidad, necesitarías un generador o unas placas solares, una reserva de agua. ¿Qué necesitas para continuar ese servicio? Porque a veces pensamos que necesitamos comida, agua, alimentos, pero ¿sabes qué? Durante la pandemia vimos la necesidad de congregarnos porque necesitábamos palabras de aliento ante un momento de incertidumbre que ni aún el gobierno ni la ciencia sabía cómo atender la pandemia. Muchas personas cayeron en crisis emocionales porque no podían congregarse y otros que no conocen al Señor cayeron en depresión y en crisis porque estaban tratando de enfrentar una crisis solo. Pero cuando tú eres parte de una iglesia, oramos los unos por los otros, nos socorremos mutuamente. Yo soy guarda de mi hermano. Y como dice en Hechos capítulo 11, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermanos cuidando hermanos, dejaron de sí. Escuchamos los testimonios de cuando Pablo recibe aquella visión de aquel hombre macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero para eso tenemos que estar listos. También la Biblia relata cómo José tuvo sueños, gloria sea el Señor, y Dios le daba interpretación. Y cuando Faraón tuvo un sueño, fue Dios el que usó a José para darle esa interpretación. Y lo interesante de esto, amados hermanos, miren lo que dice Faraón. Una vez que José le da el consejo de cómo enfrentar estos 7 años de vacas flacas, luego de los 7 años de vacas gordas, él le da el consejo, mire, ponga personas capaces de preparar, almacenar el trigo, los alimentos, quinte esa cosecha para que entonces haya fruto cuando vengan los 7 años de las vacas flacas.
Faraón dice, ¿hallaremos otro hombre en el cual habite el Espíritu de Dios en él? Dios no tiene hijos predilectos, pero todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Y nuestra confianza en el Señor nos ayudará. Está bien almacenar alimentos, pero mejor primero almacenemos oraciones en el cielo, ¿ok? Aprovechemos el tiempo, orar, buscarlo mientras pueda ser hallado. Luego tomamos las medidas preventivas como almacenar alimentos, sembrar árboles frutales. No todo viene del supermercado, tenemos que cultivar la tierra, tenemos que volver a los principios bíblicos, ¿ok? Porque llegará un momento que las personas tendrán dinero, pero no podrán poder comprar. ¿Por qué? Porque el problema es que los precios están aumentando, gloria sea al Señor, y no vamos a tener suficiente dinero para poder comprar los suministros que necesitamos. Mire el caso y lo hablo así, la historia vuelve y se repite. En Checoslovaquia, en la década de los 80, tenían cofres llenos de dinero y no le daba para comprar comida, y utilizaban el dinero para calentarse en el invierno de Checoslovaquia. Mire Argentina, cuando causó la baja del dinero en Argentina. Amén, gloria sea al Señor. Mire a Venezuela, que no hay dinero, tan caro que es un papel de baño. Pues entonces tenemos que volver a los principios bíblicos, buscar al Señor, cultivar la tierra, hágase un jardín en su casa. Está bien las florecitas y todo eso, pero de vez en cuando cilantro, limones, chinas, plátanos, guineos, algo así, calabaza, algo. Y con esto paso a una breve pausa. Tengo un vecino, Papo y Sari, Dios les bendiga, en mi casa se cumple lo que dice la palabra del Señor. Uno es el que siembra y el otro el cosecha. Papo siembra y entonces la calabaza, la mata de calabaza llega hasta mi casa, y ya tengo 2 allí en el patio, y bromeando así, aquí se está cumpliendo la palabra del Señor. Tú siembras y yo cosecho. Así que saludos a Papo, a Sari, a su hija, a su familia. Dios les bendiga de parte nuestra. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este plan de contingencia, preparando a la iglesia en momentos de crisis o desastres naturales. No se separe, regresamos en breve con Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, en nuestra página sermoncristiano.tv. Gracias al Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Síganos llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos recibiendo sus peticiones aquí. Llámenos al 787-898-5410 o al 787-898-5120. Estamos recibiendo cada una de estas peticiones, así que vamos a estar orando por cada una de ellas al finalizar del programa. Hermanos, estábamos hablando acerca de un plan de contingencia para la iglesia ante la eventualidad de un desastre natural, una emergencia o cualquier crisis. Puede ocurrir algo local, algo sea un fuego, pero también puede ocurrir ya sea una situación de emergencia tanto en su pueblo como en el país o en la nación a la cual usted está. Esto se puede aplicar a cada una de las iglesias. Les recomiendo visiten nuestra página en Facebook, donde dice Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Ahí tengo posteado algunos recursos que usted puede utilizar en confianza, pero también si necesita más información, yo presido el equipo de respuesta de emergencia de la Iglesia de Dios en la región de todo el Caribe, y ahí tenemos recursos de cómo usted puede estar preparado para una eventualidad, ya sea en un desastre natural, ya sea en ciertas medidas ante un huracán o un terremoto. Así que visítenos en nuestras páginas de Facebook. En esta página también, la cual yo presido y organizo, está
COG son las iniciales de la Iglesia de Dios en inglés. C de Carlos, O de Orlando y G de Gabriel. Emergency Response Team, equipo de respuesta a emergencia. Para más información le vamos a estar añadiendo este link a la página de Diálogo Pastoral en CDM Internacional para que usted pueda acceder a esa información totalmente gratuita, amados hermanos. Así que nuestro deber aquí es informar, prepararnos mutuamente, porque en esto es que está la solidaridad, nos ayudamos los unos a los otros. El cuarto paso para seleccionar y desarrollar un plan de contingencia es seleccione a un líder dentro de su iglesia para que lleve a cabo este plan, una persona que tenga conocimiento, ya sea que estuvo en el ejército, en la policía o en manejo de emergencia, bombero. Identifique ese hermano de la iglesia que es líder, que es una persona vital que puede organizar y llevar a cabo este plan. No todo debe recaer sobre el pastor, ¿ok? Así que, número 5, establece estrategias de protección antes del incidente y las medidas de contingencia y de mitigación necesarias para después. Usted toma medidas para antes, ok, estamos preparando. Verifique la reserva de agua, verifique que haya gasolina, gas para la planta eléctrica, el generador, tome las medidas, que haya agua, ciertos suministros, pero también haga los planes para reforzar esas áreas. La respuesta al incidente tiene que estabilizar la situación, eliminen los peligros, las amenazas, prever los daños adicionales en desastres secundarios. Un ejemplo, si usted tiene árboles frondosos alrededor de su congregación, pode esos árboles, mire a ver de qué manera puede hacer desganches, tomando las debidas medidas de seguridad. Prevea, recoja los alrededores, que no haya escombros, que no haya cosas livianas en un huracán que sirvan como proyectiles para hacer más daño. Cierre bien las ventanas, proteja aquellas áreas que tienen cristales o sea de un peligro a los hermanos de la iglesia. Considere dónde reanudar las operaciones lo antes posible, desde sus instalaciones o desde la localidad alterna. Si usted no se puede congregar en la iglesia, mire qué otra facilidad, quizás la casa de un hermano con bastante patio. Nos vamos a estar congregando en tal lugar hasta que se mejore las facilidades. No ponga en peligro a los miembros ante una facilidad, las fachadas están en peligro. Si hay un escape de gas, si hay cortes eléctricos, tome la iniciativa, prevea otros accidentes, ¿ok? Crea un fondo de emergencia en monetario, reservando un dinero separado. Si usted sabe que sus gastos, y un ejemplo, sus gastos mensuales son $1,000, mensualmente son los gastos de su congregación, piense tener un fondo de emergencia separado para la continuidad. Por ejemplo, si sus gastos son $1,000 mensuales, pues 3 meses tenga $3,000 separados como un fondo de emergencia. Quizás su iglesia tiene mayores gastos o menores gastos. De acuerdo a los gastos mensuales de su congregación, estipule entonces y asigne un fondo de emergencia para 3 meses. Acuérdese que cuando una vez ocurre, ejemplo, un huracán en Puerto Rico, la mayoría de los huracanes va para Estados Unidos. ¿De dónde vienen nuestras ayudas si no de Estados Unidos? ¿De dónde vienen los barcos con la mercancía? De Estados Unidos. Pues después que pasa por Puerto Rico, va hacia los Estados Unidos, que la ayuda se va a alargar más. Pues entonces usted tiene que pensar tener comida por los próximos 10 días, 2 semanas aproximadamente, 15 días, estar preparados con alimento, con agua en su casa, en su congregación, y de esta manera le da la continuidad a la iglesia, porque en muchas de las ocasiones los servicios electrónicos se interrumpen porque no hay electricidad, los bancos no pueden abrir en sus normas, en su horario regular, pues necesita entonces un presupuesto de emergencia.
crea ese fondo de emergencia, realice simulacros y cuando realice estos simulacros, corrija los errores que funcionen para que funcionen bien cuando sea necesario. Un ejemplo, si usted ve que hay una escalera que resbala, pues tome las medidas de seguridad para ayudar que en ese desalojo las personas sepan dónde se van a agrupar. En nuestra iglesia está el templo. Si ocurriera un terremoto, hay un área que libre de árboles, libre de tendido eléctrico, donde es que se van a reanudar los miembros que salgan de la estructura. Pero de igual manera, tiene que hacer los simulacros para que todo el mundo sepa cuál va a ser su rol ante una emergencia. Revise periódicamente el plan de emergencia y ajústelo según sea necesario. Establezca, amados hermanos, comunicación con las autoridades eclesiásticas. Que su iglesia sepa cuál es el teléfono del obispo o los líderes distritales, nacionales de las organizaciones humanitarias, la Cruz Roja, Samaritan's Purse, los teléfonos de las agencias gubernamentales, policía, bomberos, ambulancias. Todas esas cosas deberían los miembros de la iglesia saberlo, pero también tener un lugar en su congregación donde aparezcan esos teléfonos de emergencia ante la eventualidad, saber el teléfono de los bomberos. Gracias a Dios en Puerto Rico nosotros tenemos el sistema de emergencia 911, pero tiene que ser una emergencia, ¿ok? Pero siempre es bueno saber otros números de teléfono en caso de que la línea se cargue o esté incomunicado por esa vía, pues entonces utiliza otra medida de comunicación. Los planes de contingencia permiten ordenar las acciones, amén, de cada persona, que cada persona debe realizar cuando ocurre una emergencia o desastre. Ante una emergencia es vital que los colaboradores tengan claridad sobre qué acciones y procedimientos se deben seguir. De esta manera será más seguro y sencillo actuar correctamente para que la situación no se complique más de lo que ya está. Esto evita confusiones, improvisaciones, duplicidad de trabajo, accidentes y hasta muerte. Este plan de contingencia lo que le ayuda entonces a que todo el mundo sabe cuál es su función. Ok, pues si mi función es bregar con el área de la cocina, yo voy a estar a cargo del área de la cocina. Si mi función va a ser los estacionamientos, yo voy a velar por que el estacionamiento esté operacional y libre de escombros. De esta manera, los planes de emergencia deben ser el producto de un equipo inclusivo que en lugar de una sola persona preparar este plan de emergencia o plan de contingencia, no debe ser una persona, sino algo grupal, varios miembros de la iglesia que sepan de manejo de emergencia, sepa acerca del área donde reside. Tenemos personas que saben qué áreas fueron rellenadas, que pueden ser provistas de deslizamiento por medio de las grandes lluvias o si el río se desborda. Estas personas nos ayudarían muchísimo para preparar un plan de contingencia y mantener a salvo las vidas de los miembros de la iglesia y tomar las medidas necesarias para la propiedad de la iglesia. Al reunir un equipo de conocedores de la materia de diferentes departamentos y destrezas, ayudan a determinar el alcance general de este plan, incluido en los 4 fases de manejo de emergencia. Estos son mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Mitigación es prevenir y minimizar los efectos si ocurre una emergencia o desastre. Preparación es los esfuerzos identificados para prepararse ante una eventualidad. Respuesta, planes y esfuerzos para responder de manera segura al incidente o la emergencia. Y la palabra clave aquí, para responder de manera segura. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de manera segura. Número 4, recuperación, acciones necesarias para regresar a la normalidad.
No todos volveremos a una normalidad, será nuestra nueva normalidad, ¿ok? Luego de los huracanes, pues ya tenemos que tener una mentalidad sísmica, tener en mente que podemos estar ante un temblor de tierra, pues ahora tomamos mejores medidas en la construcción. Si estamos en una temporada de huracanes, tenemos que saber reforzar las facilidades que son de madera y zinc. Y todo esto nos ayuda a seguir velando por el buen funcionamiento de la facilidad de la iglesia, porque llegamos a la iglesia a buscar paz y consuelo, pero también tenemos que tener un lugar seguro, ¿ok? De la misma manera, amados hermanos, si bien no existe un enfoque único para todos, hay elementos comunes que deben abordarse para la creación de un plan de contingencia. Y hay 5 pasos que todo líder, pastor, supervisor, coordinador de este equipo de emergencia pueden utilizar para ayudar en la creación de su plan de contingencia ante una emergencia o desastre para con su comunidad o área en la congregación. Se debe observar y analizar para poder identificar estos puntos. Número 1, analiza las amenazas y riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver, revisar el entorno en que se ubica la iglesia, si los alrededores hay postes eléctricos, depósitos de materiales peligrosos o otros elementos de riesgo. Considerar la distancia entre los servicios de manejo, cuán distante está la sala de emergencia, cuán distante está el parque de bomba de los bomberos, cuán distante debe estar a una fuente segura, un albergue, un banco de alimentos. Revise el estado de las instalaciones, ya sea gas, electricidad, artículos de primera necesidad. Examine la distribución de los espacios en el trabajo, verificando que no existan elementos que puedan intervenir en una rápida evacuación. Si usted tiene muchas cosas decorando vele que los pasillos no estén obstruidos, que el acceso para salir esté libre. A veces nos olvidamos, tenemos hasta sillas bloqueando, interrumpiendo el libre acceso. Tengamos cuidado, tenemos que mantener los pasillos libres, las puertas de salida debidamente identificadas, determinar la accesibilidad de equipos de protección contra incendios, ya sea luces de emergencia, equipos de primer auxilio, extintores, y tienen que estar a la mano y listos, pero también deben estar actualizados. Tenemos que revisar los extintores una vez al mes, voltearlos, y una vez al año revisarlos, certificarlos nuevamente para que estén útiles. Vaya haciendo eso, amados hermanos. Lea la tarjetita que tienen los extintores. Tenemos que voltearlos para mantener ese químico listo para el caso de un incendio, ¿ok? Entre otras amenazas y riesgos, debemos analizar las amenazas y riesgos que afectan en nuestra congregación, en nuestro lugar de adoración. Evalúen los recursos disponibles, ¿ok? Cuente con un inventario de recursos que le permita saber con qué implementos cuentas para poder mejor implementar la organización. Número 1, determina los recursos disponibles para preparar o instalar todo lo que sea necesario según el análisis de las potenciales amenazas y riesgos. Ok, si necesito un generador, cerca del generador tengo que tener un extintor de fuego, ok, a una distancia considerada, velar que los niños no se acerquen a esa área. Realiza un inventario de elementos de seguridad, defina los recursos con los que cuenta para evitar, como para atender la situación de emergencia o desastre. Defina acciones de grupos de apoyo. Este paso determina las acciones operativas para llevar a cabo el plan de contingencia. Conformar un equipo de respuesta a emergencia dentro de su iglesia, que sepa, entonces, tome adiestramiento con manejo de emergencia, la defensa civil, bomberos, todas aquellas personas que se puedan preparar para ayudar o asistir en una
temporada de emergencia, una temporada de huracanes, va a ser de gran bendición, no tan solamente para la iglesia, sino para la comunidad. Establezca las cadenas de comunicación, una cadena de mando, ¿ok? Defina las responsabilidades de cada una de las personas que ocupan esa cadena de mando. Acordar qué tipo de señal. A veces hacemos unos grupos de WhatsApp y creamos grupos de WhatsApp de emergencia, pero no es para enviar mensajes cristianos evangelizando a los que ya están evangelizados. Miren, utilicen esos esfuerzos de mandar mensajes evangelísticos con otras personas, pero si están estableciendo una cadena de mando y un canal de comunicación para entonces, en caso de emergencia, comunicarse, no sature las líneas con mensajes de evangelísticos, con personas que ya son cristianas, que ya son salvas. Hágalo con personas que están apartadas, hágalo con personas que no conocen del Señor, ¿ok? Capacita a los empleados, a los colaboradores y voluntarios para que sirvan de apoyo tanto en la prevención, pero también en la ejecución del plan de contingencia. Todos los miembros pueden ayudar, niños, damas, caballeros, jóvenes y ancianos pueden ayudar a llevar a cabo un buen plan de contingencia, porque cuando usted pone a los niños a trabajar, le elimina el estrés de la emergencia y los hace parte útiles, y también nos brinda esta coinonía, esta solidaridad entre hermanos para poder enfrentar los retos. Así que todo esto que le hemos hablado lo vamos a subir en nuestra página de Diálogo Pastoral en Facebook, cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Y esto llévelo a un plan en papel. No tenga una sola persona que pueda decir, yo lo sé todo aquí. Y si esa persona se muere en la emergencia, deje un plan escrito para que los demás sigan este plan de trabajo y poder estar listos ante la eventualidad de una emergencia. Siempre confiando en que Dios cuidará y guardará de cada uno de nosotros, pero también tenemos que ser buenos mayordomos. Termino con esto, amados hermanos. Nosotros como pastores tenemos que salvaguardar primeramente nuestra familia, nuestros hogares, y luego nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Así que no deje las cosas para último, siempre vaya preparándose con tiempo, almacene alimentos, vaya rotando los alimentos, no deje una comida, una compra específica para caso de emergencia, vaya rotando la comida para que si va a expirar, utilice la que está con una fecha más reciente y dejar aquellas latas o comestibles con fechas que más tarde puede dejarla para la temporada de huracanes. Pero siempre el pastor tiene que ser la persona o la pastora que dé el ejemplo. Bríndale palabras de consuelo, bríndele esa seguridad que necesita la iglesia. Todos estamos preparados para la venida del Señor. Todos deberíamos estar preparados. Todos deberíamos estar velando con temor y temblor nuestra salvación. Pero de igual manera, si pasamos momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos de crisis, ¿acaso no tenemos un Dios todopoderoso? Y hay gente que le gusta sembrar caos, sembrar desesperación. Miren, leamos la palabra del Señor. Yo conozco un Dios que si alguien dice, viene un maremoto para Puerto Rico, yo conozco un Dios que dividió las aguas y el pueblo suyo pasó por esas aguas en tierra seca y llegó al otro lado. Que si viene un momento de hambruna, yo conozco un Dios que envió maná del cielo por más de 40 años. Yo conozco a Dios que envía cuervos a llevarle alimento a sus siervos. Yo conozco un Dios que le dijo a Moisés, háblale a la peña, y de la peña, de una roca, salió agua. Yo conozco un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos acceso directo para con nuestro Padre. Que todas las religiones podrán tener su Dios, D minúscula, Dios, pero nosotros tenemos al único y verdadero Dios, el que contamos el privilegio de llamarle Padre nuestro que está en los cielos.
conociendo a este Salvador llamado Jesús de Nazaret, que se le dio nombre sobre todo nombre, porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de nuestro Señor Jesucristo. Él multiplicó los panes y los peces y alimentó a toda aquella congregación reunida, escuchando esa palabra de parte de Dios, y sobraron 12 canastas llenas. Dios nos da hasta que sobreabunde, pero Dios pone hombres y mujeres capacitados para ser buenos mayordomos, para distribuir correctamente. Está bien alimentar a aquellos que están en el mundo, pero no nos olvidemos de alimentar primero a los nuestros. Es nuestro deber. Un padre no va a alimentar a una familia que está hambrienta en esa comunidad sin antes proveerle alimentos seguros para sus hijos. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, pero primero somos responsables de nuestra casa. Por tal razón, amados hermanos, continuemos orando los unos por los otros, estemos apercibidos, preparados, y espero que este programa por lo menos no le haya ayudado, pero los inquiete a aferrarse a la palabra del Señor y tomar las debidas medidas de seguridad y no tener que lamentarnos cuando venga, porque no es si va a venir, es cuando ocurra. Acuérdese de la parábola, aquel que construyó sobre la arena y aquel que construyó sobre la roca. Dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo que cuando vinieron las aguas y azotaron tanto a la casa que fue edificada sobre la arena como a la que fue edificada sobre la roca. Pero ¿cuál fue la que se sostuvo al final? Aquella que tenía un buen fundamento. Y cuánto más el fundamento de la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Oramos por sus peticiones. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Y venimos ante tu presencia en el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por cada uno de nosotros, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo para pedirte por cada una de estas peticiones. Mira, Señor, que por tus llagas, Señor, fuimos nosotros curados y sanados. Sana a estos hermanos, Señor, a estas hermanas que están enfermas. Levántalos de ese lecho de enfermedad, extirpa todo cáncer, toda bacteria, toda enfermedad de sus cuerpos, Señor. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor. Di la palabra para que tu siervo y tu sierva se levanten en este momento. Oh Señor amado, no hay nada imposible para ti. Tú eres el médico por excelencia. Y aunque los médicos, Señor amado, desahucien, tú nunca nos desahucias. Tú dices en tu palabra, clama a mí que yo te responderé. Pues clamamos a ti, oh Padre eterno, ten misericordia. Mira, Señor, cada una de estas peticiones. Trae a aquellos, Señor, que están retenidos o apartados, Señor amado, con cuerdas de amor, antes que sea tarde, que conozcan a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Mira, Señor, cada una de estas peticiones y te las presentamos para que se haga conforme tu perfecta voluntad y no la nuestra, reconociendo que de ti es el poder, la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por su fiel sintonía. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes sus oraciones y continuemos orando los unos por los otros. Estas peticiones subirán al tercer piso en el Ministerio Cristo Viene para que día tras día, hermanos, miembros de este gran ministerio, de esta casa de oración, conocida como el Ministerio Cristo Viene y la Gran Cadena de Milagros, presenten en oración cada una de estas peticiones. Siempre le invitamos, amados hermanos, busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busque una iglesia donde le prediquen de que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bendice con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. De mi parte, este es el pastor Orlando Nieves Soler, de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, deseándoles a ustedes una feliz temporada de estas vacaciones, que Dios proteja a nuestros jóvenes, nuestros niños que están en vacaciones, pero sin dejar
de congregarnos, amados hermanos, procuremos estar firmes porque la venida del Señor está a las puertas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Quédate conectado en todo momento, donde quiera que vayas, con la aplicación móvil